lo que Dios tiene para su vida y para mi vida. Amén. Jeremías capítulo número 6, versículo número 19. Gloria al Señor. Hay veces cuando se nos hacen a los pastores esas invitaciones, la hermana Rosalba yo creo que ha pasado muchísimas veces por esa experiencia. Se pone uno a orar y Señor, danos el mensaje conforme a la necesidad de la iglesia. Hay veces uno, amén, uno se pone a orar, a ayunar, que el Señor, llega momentos en que uno no encuentra como nada. Gloria al Señor, y uno dice, Señor, ¿y cuál será? Hay veces se trae uno dos a ver cuál, amén, a última hora que le confirme el Señor, amén, porque el obrero de Dios siempre quiere dar una palabra de parte de Dios y no de nosotros los hombres, amén. Y esta mañana, gloria al Señor, el Señor me paraba bien temprano, hermanos, y me dio el mensaje para este lugar, pero no me había dado el tema. Y ahora la hermana el Señor me lo dio a través de la hermana Rosalba, mientras leía el Salmos capítulo número 100. Y el tema en esta mañana es: reconoced que Jehová es Dios y andad por su senda. Amén. Dice el versículo 19 y 20, hermanos. Me permito leer para todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 16, perdón. 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos, pues puse también, gloria al Señor, sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Amén. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, oh, gracias Padre precioso, gracias Dios eterno por tu grande amor, por tu grande bondad, por tu grande misericordia. Señor, gracias, porque tú eres Dios en el cielo, Dios en la tierra, y fuera de ti no hay otro Dios. Y nosotros somos ovejas de tu prado, el pueblo que tú redimiste con tu sangre preciosa, para un día darle lugar allá en las alturas, en el reino de los cielos, Señor. Padre, yo presento en esta mañana tu pueblo, presento mi vida. Señor, ¿quién mejor que tú para conocer el estado de las ovejas, el estado de tu rebaño, Señor? Pues ante los ojos de nosotros los hombres todo está cubierto, pero ante tus ojos todo está al descubierto. Por eso, Señor, bendícenos en esta mañana, que esta palabra traiga la vida del Espíritu que tú deseas, que tu pueblo cada día vivamos para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda obra del mal, todo espíritu de rapiña que quiera robar la palabra, todo aquello que quiera distraer, todo aquello que quiera, Señor amado, colocar malestar, enfermedad, dolor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de los cuerpos de nuestras vidas, y declaramos en esta mañana un ambiente precioso donde el río de tu Espíritu fluya y nos inunde de una manera especial a través de esta su bendita palabra. Amén y amén. Con un gloria a Dios puede sentarse. Reconoced que Jehová es Dios y andad por su senda. Alabado sea el Señor. Estos textos, hermano, que hemos leído, es una ilustración de viajeros perdidos que se detienen a preguntar cuál es el camino correcto, que conocieron bien antes de desviarse lejos. Amén.
Y es una ilustración que hoy nosotros tenemos que tener muy en cuenta. De hecho, hermanos, nos ha sucedido a muchos también esta ilustración. Amén. A mí me ha sucedido y creo que a usted también, cuando quizá de nuestra infancia fuimos a un lugar distante, o quizás vivimos durante un tiempo, nos criamos durante un tiempo en un lugar bien lejano, pero a cierta edad nos vinimos y no volvimos a saber de ese lugar hasta después de 10, 20, algunos hasta después de 30 años. Amén. Y cuando volvimos al lugar donde un día vivimos, y cuando decidimos caminar por esos caminos, esas carreteras, amén, que antes, amén, anduvimos para llegar a cierto lugar, nos damos cuenta, hermano, que al pasar de los años y cuando llegamos allí, pues caemos, nos sentimos hay veces perdidos, porque muchas veces hemos preguntado: hola, no me acuerdo por dónde era. Amén. Yo sé que a usted le ha pasado en algún momento, cuando se ha dirigido hacia algún lugar donde hacía muchos años no había vuelto a ir, y entonces ahí nos detenemos. Amén. Por eso es que muchas veces, de hecho ahora días me pasó yendo por allá a un lugar que hacía más de 6 años no iba. Me equivoqué de camino y me fui, yo dije: no, por aquí como que no es. Y me devolví otra vez y me paré, me bajé del carro y dije: no, por aquí como que es. Y precisamente me había extraviado. Y entonces, hermano, esta ilustración cabe en ese texto. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor hace a esos viajeros del camino esa pregunta. Amén. Y nos lleva allí a recapacitar, para recordar bien el camino por donde un día usted y yo transitamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el verso 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuando nos hemos sentido perdidos para llegar a cierto lugar que antes sabíamos llegar, pero al no caer en cuenta por dónde es, ¿qué hacemos? Llegamos a una casa y ¿qué hacemos, hermano? Preguntamos: este es el camino para tal dirección, ¿verdad que sí? Y es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en ese momento: oiga, deténgase. Miren los caminos por donde van, deténganse, pregunten si van bien, pregunten si van por el camino correcto. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Amén. Dice, y después de preguntar, hermano, y encontrar el camino, pues entonces debemos de andar por ese camino, pues hallaremos, dice la palabra, descanso para nuestra alma. Y literalmente uno siente eso, hermano, cuando uno encuentra que fue guiado al camino correcto hacia donde nos dirigíamos, ¿verdad que sí? Y usted dice: uy, gracias a Dios no me perdí. Amén. Y qué bueno, hermano, nosotros poder tener en cuenta esta ilustración para aplicarla en el camino de la vida espiritual de nosotros, la iglesia del Señor. De la iglesia del Señor que hoy, hermano, hemos tomado o decidido andar por este camino del Evangelio. Un camino, amén, que tiene sus direcciones. Un camino de santidad, un camino de rectitud, un camino de justicia. Amén. ¿Por qué? Porque es un camino de santidad, de justicia y de verdad, porque es el camino que está guiando a todos los cristianos al reino de los cielos. Y yo pienso, hermano, que es el camino que más tenemos que tener en cuenta. Amén. Porque ese camino es el que nos va a llevar a nuestro verdadero hogar. Amén. A nuestra verdadera ciudadanía.
Porque como dijo el Señor, mi ciudadanía no es este mundo, mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Y yo no sé, hermanos, si usted y yo, amén, si usted puede comprender esto, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. El propósito de Dios hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, era que siempre mantuviera sus ojos fijados al cielo para no desviarse, para no tomar el camino correcto, amén, sino ese camino, amén, donde no nos podemos extraviar, pero que lamentablemente muchos se han extraviado de ese camino, amén. Ese camino, hermano, es un buen camino para vivir. Y ese camino que no tiene pérdida es el camino antiguo. El camino antiguo no tiene pérdida. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un buen camino para llegar a la casa con seguridad, hermano. Ese camino antiguo, amén, nos llevará a Dios, amén. Y ese camino no nos lo ha señalado Dios, porque es Dios el que nos ha señalado ese camino a través de las Sagradas Escrituras. De hecho, el Señor Jesucristo tiene que recordarle al pueblo acerca de ese camino, hermano, que que Dios el Padre les había marcado un día. Y el Señor lo dice ahí en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo muy conocido por todos nosotros, San Juan capítulo 14. ¿Qué dice la palabra en el versículo número, alabanzas al Rey? Capítulo 14 de San Juan, el versículo número 5, hermanos. Mire lo que dice la palabra, versículo 6. ¿Qué dijo el Señor? Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mire, hermanos, en ese pasaje encontramos a un discípulo del Señor llamado Tomás. Y Tomás le pregunta, gloria al Señor, a Jesús le pregunta, ¿cuál es el camino? Por eso Tomás le dice en el verso 5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y es ahí donde Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Jesús, hermano, es la verdad. El Evangelio de San Juan empieza diciendo en el capítulo número 1, verso 1, dice que en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué significa la palabra verbo? Palabra. Esta palabra, hermano, que usted tiene ahí en sus manos, es la guía para andar por ese camino de vida eterna. Yo quiero decirle, hermano, que cuando el cristiano tiene esa guía del camino, jamás se va a perder. Cuando usted va a un lugar desconocido, a un lugar turístico, siempre allí le entregan al turista una guía. Y esa guía, hermano, es como un librito, un folletico, donde tiene las rutas para seguir el camino donde éste quiere llegar. Pues así, hermano, es la palabra del Señor. La Biblia es la guía, hermano, que nos muestra el camino, amén, para llegar al cielo. Y todo cristiano que en verdad quiere ir al cielo debe dejarse guiar por la palabra. Así usted no diga mucho amén, pero vuelvo y se lo repito, todo cristiano que quiere ir al cielo debe dejarse guiar por la palabra, porque la palabra es el camino al cielo.
Y dijo Jesús: nadie irá al cielo si no es por mí. A su nombre damos la gloria. Alabe al Señor, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, en los tiempos de Jeremías, rehusó tomar el sendero, amén, que el Señor les había marcado a través de sus mandamientos. Dios le había fijado al pueblo, le había mostrado al pueblo el camino, la senda. ¿Cómo? A través de los mandamientos, a través de los decretos que estaban escritos por Moisés, amén, y por los profetas, gloria al Señor. Pero el pueblo de Israel, hermano, en los tiempos de Jeremías, se rehusó a tomar el sendero de Dios. ¿Y qué decidió? Decidió andar por su propio camino. Y hoy, lo que hoy podemos entender a través de este pasaje es que nosotros, hermano, la iglesia del Señor, ¿dónde está? Hoy la iglesia del Señor, hermano, nos enfrentamos a la misma decisión. En serio, hermanos, hoy la iglesia del Señor nos enfrentamos a la misma decisión de tomar la decisión correcta. El libro de Jeremías es una ilustración de ejemplos también para que el pueblo del Señor y la iglesia de hoy en la actualidad aprenda a tomar decisiones correctas. Y allí están escritos los ejemplos de las cosas equivocadas que hizo el pueblo cuando siempre le quiso llevar la contraria al Señor. Amén. Entonces, por eso le digo que hoy nosotros nos enfrentamos a esa misma decisión. ¿De qué? De andar por el camino de Dios, que es un camino antiguo, hermano, pero verdadero. El camino de Dios es un camino antiguo, pero es verdadero. Hoy, aunque el mundo ha evolucionado, la ciencia ha aumentado, aunque el modernismo hoy gobierna, amén, no obstante, hermano, la Biblia declara que nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia nos declara que Dios no tiene ninguna sombra de variedad, de variación. Él es el mismo camino. Amén. Y aunque por más que el hombre quiera modificar la forma de llegar a Él, por más que el hombre quiera modificar, amén, o tomar atajos de camino para llegar al cielo, no podrá llegar allá. Porque para el cielo no hay atajos ni caminos nuevos. Para el cielo hay un solo camino. Y ese es el que usted y yo tenemos que tomar. Amén, porque es el correcto. Y hoy, hermanos, sí que hay varios caminos, hermano, donde muchos muestran cómo llegar al cielo, pero el correcto es el que dice la palabra del Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Mire, hermanos, no nos dejemos engañar. La única manera de hallar la paz y descanso para nuestra alma es tomando el sendero de Dios. De hecho, el pueblo de Dios toda la vida, hermano, ha estado siempre equivocado cuando se afianza en su propio razonamiento. Pero cuando el pueblo de Dios tiene su razonamiento en la palabra de Dios, jamás se equivocará, jamás se extraviará, jamás se desviará. Pero si el hombre, amén, se confía en su razonamiento, así tenga la guía, téngalo por seguro que se extraviará, téngalo por seguro que se perderá y que no llegará al cielo. ¿Cuántos alabamos al Señor?
A su nombre. Por eso le digo, hermano, no nos dejemos engañar. Hay un solo camino, hay una sola senda por la que usted debe de andar si queremos ir al cielo. Por eso qué importante hoy, hermanos, a través de la palabra, la iglesia de hoy poder examinarse, examinar su estado espiritual, examinar, hermano, a través de esa guía que es la palabra, si vamos bien por el camino o no, o si nos hemos desviado del camino o andamos por otro camino y creemos que vamos por el correcto. Hermano, hoy hay muchos cristianos en el mundo que creen que van por el camino correcto, pero no es así. El proverbista también dice allí: hay caminos que para el hombre le parecen como derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué el proverbista dijo eso? Porque uno de los problemas que hoy gobiernan al hombre es, hermano, su razonamiento. Lamentablemente hoy, el hombre de hoy es muy orgulloso. El ser humano de hoy es muy arrogante, orgulloso, amén, para reconocer que se perdió, para reconocer que está equivocado, equivocada. Y por más que haya alguien para hacerlo entrar en razón, hermano, ellos dicen: no, no es por ahí. Y por más que me diga, así no lo hago, ni lo voy a hacer. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Por eso si volvemos nuevamente a Jeremías, a ese capítulo número 6, alabe al Señor. Aquí está el Señor, hermanos. Por eso Él dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad. Mire, hermano, qué importante tener bien en cuenta y detalladamente lo que Jesús dice. Paraos, o sea, está diciendo: deténgase en un momento, deténgase en un tantico y miren, examinen, pregúntese: ¿vamos bien? ¿Vamos correctamente? Si vamos para el lugar donde queremos ir, si es el camino antiguo, amén. Porque si es el camino antiguo, hermano, y usted anda por él, usted va a sentir un resultado. ¿Qué va a sentir? Va a sentir descanso. ¿Para qué, hermano? Para vuestra alma. Mire, hermano, yo no sé, pero hoy uno mira un selecto grupo de cristianos que supuestamente van por ese camino, pero usted los mira desesperados, angustiados. Usted los mira llenos de problemas. Usted los mira ya por todo quejándose, por todo peleando. Usted los ve, hermano, que viven desesperados, no saben qué hacer, angustiados, no tienen paz. Y por eso usted mira que cuando el cristiano no anda así de esa manera, se cometen muchos errores. Situaciones como esta a muchos los ha llevado a pecar contra Dios, a dudar contra Dios, a pecar contra el cónyuge, contra la esposa, el esposo, los hijos. Hay momentos difíciles, hermano, donde usted no sabe qué hacer, pero es ahí donde el cristiano que va por ese camino, que está siendo guiado por esta palabra, sabe en qué estación pararse, sabe, hermano, qué hacer en ese transitar. Y por eso, hermano, es que hoy pocos experimentan lo que es la paz en el alma
cuando muchas veces en el transcurrir de esta vida se nos presentan situaciones difíciles. Que usted mira que la respuesta de muchos cristianos ante la adversidad es pecar. Es pecar. Decir cosas que no tenían que decir. No quiero usar ese término, pero de pronto para darle una mejor explicación, gente que comienza a hablar negativamente y de esa manera desconfían de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y se nos olvida mirar, amén, esa guía de ese camino que es la palabra. Porque el salmista expresó, hermano, en el Salmo 119, versículo 109, me parece, me corrige, hermano, donde el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras en mi camino. ¿Sabe por qué dijo y lumbreras en mi camino? Porque hay momentos donde este camino se torna oscuro y no sabemos si estamos pisando bien. Amén. Pero es ahí cuando yo uso la palabra como esa linterna, como esa lámpara, para saber cómo pisar, cómo andar, qué decisión tomar, qué expresión sacar de mi boca y no caer en el hoyo de la oscuridad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso, hermano, el Señor dice, gloria al Señor, alabe a Dios, hermano. Ahí en el versículo número 6, capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. La segunda parte del texto dice: mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Amén. Pero ¿sabe qué dijo el Señor en el verso 17? Dice: puse también sobre vosotros, ¿qué puso? Atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Pero ellos volvieron y dijeron: no escucharemos. Y esto hace referencia, hermano, a las veces que esto hace referencia hoy a la iglesia, a las veces que usted y yo venimos al templo, escuchamos la palabra, escuchamos a nuestra pastor, escuchamos, hermano, a los pastores, que Dios los trae como atalaya para mostrarle el camino. Pero hay veces sucede que la palabra entra por aquí y sale por aquí. Y el creyente sigue siendo el mismo. Mire, hermano, esta palabra es palabra de poder. Poquitos lo creyeron. Quiero decirle otra vez, esta palabra tiene poder. El apóstol Pablo dijo allá en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para el que cree. Para el que cree, el evangelio es poder de Dios, porque el evangelio cambia, el evangelio transforma, el evangelio nos guía a la verdad, el evangelio hace que el cristiano disfrute el poder del Espíritu Santo en su vida. Alabado sea el Señor. El poder del evangelio hace que el cristiano sepa actuar y sepa qué hacer en momentos difíciles. Mire, el apóstol Pablo y a Silas llegaron a la ciudad de Filipo. Sí, ¿no es cierto? Y allí fueron golpeados, fueron apedreados, arrastrados, azotados, hermano. Los soldados lo entran por ahí, por ese, gloria al Señor, los entran por todo el medio de las celdas. Los presos miran cómo los llevaban allá arrastrados, hermano. Y ellos iban allí siendo arrastrados, los meten allá en la celda de más adentro,
Amarran sus pies al cepo allí, hermano, adoloridos, golpeados, quizás alguna parte de su cuerpo fracturada, no sabemos, la Biblia no lo describe, pero recibieron madera venteada, hermano, allí. Y llegan allá, y cuando son encerrados, los soldados se van y ellos comienzan a alabar a Dios, a adorar a Dios, a orar a Dios, a cantar a Dios. Comienzan a alabar a Dios y alaban a Dios y alaban a Dios. Yo no sé cuántos pueden alabar en esta mañana a Dios. Si usted no tiene vida para alabarlo, aquí está el Espíritu que le abre la boca y lo hace que lo alabe, y comienza ya a alabarlo, a adorarlo. Y cuando comienza a alabar y a adorar a Dios, ¿sabe qué pasa? La cárcel tembló, la presencia de Dios llegó, la presencia de Dios los saturó, la presencia de Dios les dio fuerza, los reanimó. Y ellos dijeron: oh, no importa cuántas veces nos estropeen por Cristo, no importa cuántas veces nos golpeen, seguiremos adorando y sirviendo a Cristo con el corazón. Ellos supieron reaccionar. ¿Sabe por qué? Porque estaban en el camino correcto. Tenían la palabra en sus corazones. Por eso actuaban en esos momentos de oscuridad, de tinieblas, como tenían que actuar. Prendían la linterna. ¿Qué dice el Señor ahí? Alábelo en medio de los tiempos difíciles. Y comenzaron a alabarlo. ¿Qué hacen hoy los cristianos? Hoy alguien le dice algo, hermano, y se rebela. No les gusta que alguien le llame la atención. Un vecino de afuera le dice algo y enseguida se ponen a pelear. Otros se arremangan las mangas, hermano. Y bueno, yo soy manso evangélico, pero no menso. ¿Cómo es que es? Ese cristiano anda en tinieblas. Ese cristiano anda en oscuridad. Ese cristiano está extraviado del camino. Ese cristiano se ha salido de la palabra. Ese cristiano se le ha olvidado lo que ha escuchado y lo que hoy está escuchando. Se le ha olvidado la palabra, cómo actuar. Mire, hermano, es hermoso mirar el actuar de Pedro. Perdón, el actuar de Cristo. El día que lo fueron a arrestar, hermano, allá, gloria al Señor. Y el soldado Malco quizás lo cogió con violencia y lo sacudió a Jesús, que Pedro se encendió en ira. Y la acción de Pedro, ¿cuál fue? Sacó la espada y ¡pum!, le bajó la oreja a Malco. Y el Señor le dice: Pedro, guarda tu espada. Así no es. Si yo quisiera, oiga, pediría a mi Padre una legión de ángeles y me defenderían. Guarda tu espada. Y enseguida el Señor se agacha, recoge la oreja de Malco, se la pone allí, la restaura. ¿Cómo cree que fue la actitud de Malco ahora? Sorprendido al ver, hermano, la reacción de Cristo ante su reacción contraria. Yo pienso, hermano, que desde ahí Malco seguramente se volvió un seguidor del Señor. ¿Y quién quedó en vergüenza? Pedro. Hoy hay un pueblo, oiga, hoy hay una iglesia de Cristo que pone el evangelio en vergüenza porque se ha desviado de la palabra. Hoy el Señor, hermano, por eso decía al principio: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Pero el Señor hoy nos amonesta sobre la necesidad de andar bien por ese camino. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí porque queremos ir al cielo. No hay otro objetivo. No hay otro objetivo. Mire, hermano, al reino de los cielos entran los que quieren ir al cielo. No el que anda buscando plata, carro, casa, esposa, esposo, novia, novio, ser parte de algo. No, a la iglesia del Señor entran los que quieren ir al cielo. Y si usted quiere ir al cielo, tiene que andar por ese camino. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso, hermano, la iglesia de hoy debemos de
examinarnos a sí mismos para ver si nos hemos desviado de la senda del poder del Espíritu Santo, si nos hemos desviado de la justicia proclamada a través de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hermano, solo los que andan por ese camino de justicia serán los que disfrutarán de la plena bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a los que piden se les dará, y a los que llaman se le abrirá. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Y es lo que Dios desea hoy que la iglesia de Dios en el mundo entero comprenda, hermanos. A su nombre damos la gloria. Dios desea, hermano, que la iglesia pueda experimentar cada día el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero para eso es necesario mejorar nuestros caminos. En estos días, hermano, uno se encuentra con situaciones tremendas en las iglesias, y que uno dice: ¿cómo es posible que muchos cristianos, que hoy tenemos la tecnología, la televisión, y que vemos a través de la tecnología, la televisión, oímos por la radio, el internet, allá el equipo de celular, miramos cómo cosas que pasan en el mundo a causa de ciertos ofrecimientos que el mundo hace, acerca de ciertos entretenimientos que el mundo hace? Amén. Y vemos los resultados de esos ofrecimientos y esos entretenimientos, pero uno mira que la iglesia del Señor los recibe, los acepta, y ni porque ven el resultado de eso no les importa, siguen con ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? En estos días me llegaba un joven por ahí de la iglesia, amén, de esos que lideran, gloria al Señor, y lo miré así por casualidad, que estaba, hermano, jugando un juego de Nintendo que llama Street Fighter. ¿Cómo es que es? Bueno, ustedes me entienden. Ese juego Free Fire, que usted mira, hermano, por la televisión, por las noticias, por la radio, muchachos y muchachas endemoniadas, que se les ha metido el demonio por jugar ese juego. Y cuando yo lo miré allá con eso, y le venga, ¿usted de dónde sacó eso? Hermano, eso es del diablo, hermano. Usted no mira por las noticias y por la televisión cómo están saliendo endemoniados. Usted tiene un cargo acá en la iglesia. ¿Cómo es posible que usted con un cargo acá en la iglesia esté con esa vaina? No, hermano, desconecte eso. Si no, hermano, pare su servicio en la iglesia, porque eso es del diablo. Eso es del diablo, hermanos. Por eso el Señor dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hoy, hermano, toca predicar, amén, al estilo de hoy, de lo que hoy se está viendo. Y hay veces se tienen que decir cosas que a la iglesia y al pueblo no le gusta, porque están atrapados por ella. Y entonces cuando el pastor habla de esas cosas que se tienen que decir, porque, amén, porque los tiempos han cambiado, amén, entonces más de uno se levanta y dice: no, eso fue por echármela a mí. Eso fue por echarme eso a mí. Y entonces muchos hoy, hermano, a causa de que no se han examinado, terminan hasta pecando contra Dios, diciendo: ese mensaje es pura carne. Ese mensaje es pura carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso no es del Espíritu. ¿Por qué? Porque un día el pastor tiene que pararse y confrontar a la iglesia y decirle y mostrarle el camino por el que debe de andar, el correcto. Y se le olvida que Jesús también hizo lo mismo. Jesús hizo lo mismo.
Jesús lo hizo, hermano. ¿Usted se acuerda las 2 veces que el Señor multiplicó los peces y el pan? Lo hizo una vez con 5,000 y después lo hizo otra vez con un grupo de 4,000. Y usted mira que la tercera vez volví y le seguía semejante multitud. Y un día el Señor los vio allá que les seguía, y el Señor se les para y les dice de frente, les dice: ustedes no vienen por mí, ustedes no vienen por mi palabra, porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Ustedes vienen es para que yo les llene el vientre. Sí. Los confrontó directamente. El mensaje era directo, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que la iglesia que va por ese camino al cielo y que quiere ir al cielo debe entender que Dios tiene que darnos la palabra y que Dios va a usar los atalayas para decirle: hey, estás extraviado, hey, vas mal, así no va a ir al cielo, límpiate. Hermano, estamos en los últimos tiempos y es preocupante, pero la iglesia del Señor está muy enredada en muchas cosas. Mira lo que dice el capítulo número 7 de Jeremías. Yo quiero que leamos el versículo número 3. Leamos desde el versículo número 1 hasta el 4, hermanos. Mire lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Yo quiero decirle hoy algo, hermano. Hoy estamos parados en la puerta de la casa de Jehová. Dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová. Porque esta palabra no es de los hombres, esta palabra no es de nosotros, hermano. Esta palabra viene de arriba para un pueblo que desea la santificación. Dice: todo Judá y los que entráis por las puertas, oiga, para adorar en esta casa a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel. ¿Qué dice? Mejorad vuestros caminos, vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Y mire lo que dice, hermano, el verso 4, tremendo, escuche. Dice: y no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y sin duda lo es. Está en la casa de Dios. Y aunque usted no lo crea, Dios está aquí. Dios está aquí, hermano. Su presencia está con nosotros. Pero la cuestión no es que Dios esté aquí, sino es cómo está su relación con Él que está aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Mire, hermano, ¿sabe por qué el Señor le dice esto al pueblo de Israel en ese capítulo número 7? Porque el pueblo de Israel, aunque el profeta le habló muchas veces, ellos siguieron, hermanos, ellos siguieron allí, hermano, el ritual de adoración. Ellos siguieron entrando allá al templo, siguieron en ese ritual de adoración. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero mantuvo un estilo de vida pecaminoso. O sea, hablemos como si fuera en este tiempo. El pueblo de Dios venía al templo, venía, adoraba, cantaba, pero seguían en sus mismos pecados, seguían enredados. Sí, hermano. Ellos adoraban, ellos cantaban, ellos ministraban, ellos lideraban,
pero sus acciones eran malas, no eran las correctas. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabe a Dios, hermano, Él está aquí. Amén. Ellos siguieron, hermano, ese ritual de adoración en el culto, pero se mantuvieron en su estilo de vida pecaminosa. Ellos estaban profesando una religión sin compromiso personal con Dios. Y hoy, hermano, déjeme decirle que hoy pasa lo mismo en las iglesias. Hoy hay un sinnúmero de cristianos que siguen una religión. ¿Cuántos alaban al Señor? Que siguen un evangelio, hermano, gloria al Señor, sin compromiso personal con Dios. Hoy hay mucha gente que está en la iglesia, es más, sirviéndole al Señor en la iglesia. Hoy hay muchos líderes en las iglesias. En las iglesias necesitamos líderes. Líderes de célula, líderes de grupo, líderes de un campo de predicación, líderes de alabanza, líderes de predicación. Y por supuesto que el pueblo de Israel tenía todo eso allá. Pero el Señor les decía: mediten en sus caminos. Yo necesito que mejoren sus caminos. Ustedes están ahí en el templo, pero no están bien. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso le decía, hermano, ahora rato, esa experiencia que tuve que día con aquel joven, y me tocó sentarlo y decirle: no, hermano, saque eso de su celular, eso es diabólico, eso es satánico. Un cristiano de Dios, un joven que quiere ir al cielo, no puede estar enredándose con esa situación que hoy vemos por la noticia. Cómo se endemonían los muchachos con eso, y ellos esclavos allí. Que el Señor reprenda al diablo. Y uno dice: ¿cómo es posible que el diablo entre así, hermano? Amén. Por eso Dios tiene que poner el atalaya. Dios tiene que traer el atalaya y poner el atalaya ahí, hermano, porque Dios seguirá guardando a su pueblo, porque Dios seguirá guardando su iglesia, porque esta iglesia es de Dios, porque usted es del Señor, porque Dios lo trajo de allá aquí, hermano, para ser santo, para ir al cielo, para mientras que esté aquí sea bendición, para que mientras que esté aquí, hermano, vivamos para Dios. Hermanos, Dios ha prometido cosas grandes y lo vamos a ver, y lo vamos a ver, pero hay que sacar al diablo de nuestra vida. Hay que sacar esas cosas que no sirven, hay que sacar esas, amén, esos entretenimientos del diablo. Que el Señor los reprenda, santificar nuestra vida para el servicio de Dios. Porque terminamos haciendo lo que dijo el profeta Ezequiel: mis sacerdotes violaron la ley. No hicieron diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué más dicen? Profanaron mi altar. Ojo, hermano líder. Ojo, hermano colaborador. Examine sus caminos. Hoy que sacaba este mensaje, hermano, yo estaba en un problema con el Señor. Yo le digo la sinceridad, yo no quería predicar este mensaje, pero fue Dios, hermano, el que me cogió allí. No, tú vas a dar mi palabra. Porque es que el Señor nos pone como atalayas, hermano, y Dios conoce la condición del pueblo, y el pueblo que quiere ir al cielo no tiene por qué molestarse. Tiene antes que decir: gracias, Señor, por abrirme los ojos, gracias, Señor, por saber qué tengo que sacar de mi vida. Hay que sacarlo, porque esas cosas, amén, nos van a ir matando poco a poco y alejándonos de la presencia de Dios. Mire, hermano, nosotros hoy podemos fácilmente hacer lo mismo: asistir a la iglesia, tomar la Santa Cena, ¿verdad que sí? Con facilidad podemos hacerlo.
No fue fácil venir a la iglesia, ¿verdad que sí? Hoy para muchos tenemos la facilidad de tomar la mesa del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Podemos enseñar en la escuela dominical, podemos ser parte del coro, hermanos. Todo esto podemos hacer, pero ojo, todos estos ejercicios pueden estar en cierto momento vacíos por la condición, amén, ¿de quién? De la persona que lo hace. Ojo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. A menos, hermano, de que todo lo que hagamos en el Señor, hermano, sea para Él. De corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Mire, hermanos, ¿sabe qué hizo el Señor el día antes de la mesa? Antes de Él participar de la mesa, usted encuentra eso en San Lucas capítulo 15 o 14, perdón, en San Marcos. Y usted mira que el Señor ese día, antes de ser arrestado, Él compartió con los apóstoles, compartió con todos. Gloria al Señor. Y les habla y les dio un mensaje a la conciencia. Antes de participar de la mesa, el Señor le dice, los evangelios se escribieron, amén, de una manera y otro de otra, pero con el mismo énfasis. Amén. Uno dice, el Señor le dice allá, uno de ustedes me va a entregar. En otro evangelio dice, uno de vosotros es el diablo. Tremendo, hermano. Se lo dice el Señor a sus 12. Y después le dice uno, sí, después le dice, oh, en esta noche va a suceder algo. Cuando el Hijo del Hombre sea entregado, todos ustedes van a huir, y me van a dejar solo. Y en eso Pedro, hermano, el más sobresaliente, Señor, yo no te dejaré. Donde me toque ir contigo voy. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted mira, hermano, que antes de participar de la mesa, el Señor le dio un mensaje de conciencia. Y después participaron de la mesa del Señor. Y el Señor sabía lo que iba a pasar. Y el Señor no les negó la mesa para nada. El Señor sabía que Judas lo robaba. ¿Sí o no? ¿Quién era Judas? El tesorero de la iglesia. Y sabía que Judas lo robaba, pero no le quitó el cargo. Ahí lo dejó. Y lo hacía partícipe de sus bendiciones. Amén. Sabía que Tomás era incrédulo. Sabía que Pedro lo iba a negar. Sabía que Pedro esa noche se descarriaría por completo. Porque se descarrió. Te mira que hasta terminó maldiciendo. Se descarrió en un momento. Y el Señor no le negó la mesa del Señor. Se la dio. Porque tenemos esa libertad para participar de ellos. Pero le dejó un mensaje a la conciencia. Amén. Que necesitamos hoy, hermano, cada vez que tomamos de la mesa del Señor, porque es que esto también es algo tremendo. Esto es algo de mucho cuidado, porque esto lo están tomando la iglesia del Señor que va a ir al cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Hermano, Dios desea hoy que nosotros podamos mejorar nuestros caminos, porque Él mejor que nadie nos conoce. Él mejor que nadie conoce nuestra vida, conoce nuestra condición y quiere, hermano, hacer de nosotros algo especial.
Él quiere que nosotros mejoremos cumplidamente su palabra. Porque hay algo que va a comenzar a suceder en estos tiempos. Aunque usted no lo crea, hermano. Esta situación de esta pandemia que hoy ha pasado, ¿sabe qué va a traer? Aunque usted no lo crea ni diga amén, va a traer un despertar, va a traer un avivamiento, va a traer algo poderoso. Y la gente debe comenzar a experimentar lo que es el mover del Espíritu Santo. Hoy se extraña mucho eso, hermanos. Hay que entender a conocer la diferencia entre un culto bueno a un culto lleno del Espíritu Santo. Porque las iglesias de hoy están teniendo cultos muy buenos. Buena la alabanza, buenos los cantantes, buenos los predicadores. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Hoy se canta, se aplaude. Hoy se canta con gozo. Pero usted mira, hermano, que son contaditos. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta? Son contaditos los que danzan. Son contaditos los que hablan en nuevas lenguas. Son contaditos los que son bautizados en el Espíritu Santo. Con todo el respeto que usted se merece, hermano, levante la mano los que son bautizados en el Espíritu Santo. Y el resto. Y usted no se daba cuenta, hermano, que la luz de la palabra nos muestra que cuando la iglesia primitiva comenzó, hermanos, comenzó, allí el Espíritu Santo se derramaba donde quiera que se paraban a predicar. De hecho, un día Pedro va a la casa de Cornelio y estaba la casa de Cornelio llena, él, su familia y otros más. Y Pedro llega allá y comienza a predicar. Y cuando comienza a predicar, el Espíritu Santo los bautizó a todos. Alguien me preguntaba qué día y me decía: pastor, el Espíritu Santo, para que lo bautice a uno primero tiene que ser bautizado en agua. No. Porque esa es otra obra del Espíritu Santo diferente al sacramento. Porque el bautismo en agua es un sacramento y el bautismo del Espíritu Santo es una obra del Espíritu para todos, para aquel que lo desea, para aquel que quiere una nueva experiencia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la iglesia hoy, hermano, tiene otra expectativa. Hoy sin duda, hermano, mucha gente, gloria al Señor, en medio de la iglesia no quiere santificarse. ¿Qué es santificarse? Sacar lo malo, sacar lo que no sirve, despojarse de aquellas cosas que entretienen. Mire, hermano, yo ahora días decía, hermano, cómo se extraña la iglesia de hace 20 años atrás a la de hoy. La iglesia llegaba temprano a orar, a clamar. Los hermanos, mire, la oración del hermano era que uno los oía, esas ancianas decir, llegaban temprano una hora antes y decían: Señor, bendice el culto, trae las almas, respalda al pastor, que haya milagros, señales, prodigios, Señor, bautiza con el Espíritu Santo, Señor, que hayan danza, que hayan lenguas, Señor, que se sienta el mover del Espíritu Santo. Hoy, hermano, cuánto falta hace que el cristiano entienda que eso es vivir en el Espíritu. Pero hoy muchos llegan, hermano, y algunos ya no se arrodillan. Llegamos hay veces tardes, hermanos, y si nos arrodillamos es: Señor, mira ese carro último modelo, Señor, yo lo quiero. Esa casa allá en la manzana 15, Señor, ese celular que salió, ese iPhone. Y entonces, hermano, terminamos haciendo lo que ya sabemos por la palabra que dijo Santiago: es que vosotros pedís mal, porque no pedís sino para vuestro propio provecho.
no pedí las cosas que verdaderamente producen paz. Mire, hermano, Dios desea que la iglesia cambie su metodología de oración. Dios quiere que la iglesia comience a entender las palabras del que murió en la cruz. ¿Qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Hoy Dios desea que la iglesia pida el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, el mover del Espíritu Santo. Mire, hermano, usted puede ser económicamente pobre allí, pero si usted tiene la vida del Espíritu, usted es más rico que cualquiera, hermano. Porque la paz de Dios está en su corazón. La paz de Dios está en su vida. Hay gente que piensa que ver la gloria de Dios es tener el bolsillo lleno de plata, es tener el mejor trabajo. Ver la gloria de Dios es ver, hermano, cómo Dios usa las piedras, cómo Dios usa los cuervos para traerle a su casa un mercado, cómo Dios usa, hermano, cómo Dios usa a la gente de afuera para bendecirlo. Ver la gloria de Dios es ver cómo Dios lo sana a alguien cuando usted ora por él. Oh, hermano, cómo estamos cambiando la obra del Espíritu por lo incorruptible, por lo corruptible. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el Señor nos demanda esto hoy, hermano, a nosotros. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Andad y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo estás hoy, hermano? Preocupado, agobiado, arrastrado por la carne. Hay gente arrastrada por la carne, por la concupiscencia. Jóvenes arrastrados por la concupiscencia, por la carne, arrastrados del afán, de la ansiedad. No han podido experimentar la paz y el gozo del Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque se han salido del camino. Pero el Señor hoy nos dice: parad, mirad, observemos cómo estamos, hermanos. Yo quiero decirle, por primera vez en su vida, sea sincero con usted mismo. Yo no sé si usted ha hecho ese ejercicio, pero ese ejercicio es bueno cuando usted sea sincera con usted mismo. Porque si hay alguien al que más le hacemos daño, es a nosotros mismos. Cuando creemos que todo está bien, cuando verdaderamente todo está mal. A su nombre damos la gloria. Sincerémonos con nosotros mismos. Reconozcamos nuestro estado, nuestra condición. Porque un día Dios no nos lo va a reclamar. Quizá hoy usted es un líder de la iglesia que Dios ha puesto para colaborar a su sierva del Señor. Pero ¿cómo está su estado espiritual? ¿Qué tan comprometido está con Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque déjeme decirle, hermano, gloria al Señor, que es bueno realizar todas estas actividades que hacemos como iglesia. ¿Qué actividades hacemos? El aseo del templo, el trabajo de ujieres, el trabajo de trabajar en pro de la obra del Señor, el trabajo de la alabanza. Todo esto es bueno realizar, esas actividades del pueblo de Dios. Amén. Pero qué bueno es hacerla, no porque tengamos que hacerla porque somos parte de la iglesia o para la iglesia, sino porque queremos hacerlo de corazón para Dios. Esa es la diferencia. Ya voy terminando, hermanos. Porque déjeme decirle, hermano, que cuando usted va a Apocalipsis, quiero que vayamos allá y ya terminamos, hermano. Apocalipsis capítulo número 2. Cuando usted va
y lee el mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso, ¿sabe qué dice la palabra allí, hermanos? El Señor le habla a la iglesia de Éfeso y pareciera que la halagara. De hecho, en cierta manera la halaga, pero le encuentra un pero muy importante, que él vio que era necesario que la iglesia lo supiera, y por eso se lo escribe allí y se lo manda en esta carta. ¿Sabe qué dice la palabra ahí, hermanos? Versículo número 2 dice: yo conozco tus obras. ¿Qué más dice? Tu arduo trabajo. ¿Y qué más? Y paciencia. Y que no puedes soportar a los que son malos. Y los ha probado a los que dicen ser apóstoles y qué. Ustedes saben que no lo son. Y los ha hallado como mentirosos. ¿Qué más dice el Señor? Verso 3. ¿Qué dice? Y ha sufrido. Hermano, ¿quién de nosotros no hemos sufrido haciendo que la obra de Dios crezca? Todos. Porque todos trabajamos por la obra del Señor. Lo que hoy vemos aquí es el fruto de ese esfuerzo, es el fruto de su sacrificio, es por esa entrega que usted ha tenido, es por esa devoción, hermano, porque usted se ha sacrificado, se ha dado aún más allá de su fuerza. Y eso era lo que le estaba diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y por eso dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, ¿y qué más? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero ¿qué dice después el Señor en el verso 4? Dice, pero se nos está quedando otra partecita: y no has desmayado. Y eso es una realidad, porque aquí yo conozco mucha gente que lleva muchos años aquí y han pasado por luchas, por batallas tremendas, y ahí estamos, y ahí están. Dios los bendiga por eso, hermano. Pero sin embargo, el Señor tiene un pero. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe que cuando uno pierde el primer amor, sabe qué pasa? Uno hace las cosas, pero no las hace con ese amor a Dios como se debería hacer. ¿Cómo me explico mejor para darme a entender, hermanos? En los tiempos de antes, los líderes que estaban encargados de ministerios como de visitación, de evangelismo, de predicación, de alabanza, ¿sabe qué hacían los líderes antes? Ayunaban, oraban, llegaban 2 horas tempranos a la iglesia a orar, no a hablar ni a charlar, era orar. Señor, usa mis manos, Señor, usa mis cuerdas vocales, Señor, usa mi vida. Llegaba temprano, oraba, ayunaba. Los líderes, hermanos: Señor, gracias por este cargo que me dio mi pastor allá en tal barrio, en tal. Señor, ayunaba con el grupo. Las almas se convertían. Se oraba por los enfermos, hermano. Mire, hermano, yo lo digo porque yo viví eso. Allá en Las Palmas, a los 14 años, cuando yo tenía 14 años, fue que nos dijo el hermano Jesús a mi papá. Le dijo: váyase a apoyar al hermano José Luis Quiroga, que fue cuando llegó a Las Palmas. Y cuando ya crecimos, hermano, y fui líder allá en Las Palmas de un grupo, nosotros lloramos y ayunamos con él, y nos iba. Y mire, hermano, yo vi a Dios sanar gente mujeres con cáncer. Y Dios usaba a los líderes, usaba a los hermanos. Pero hoy, hermano, hacemos las cosas. Hoy se ha perdido el primer amor. Todavía lo seguimos haciendo. Todavía predicamos en Campo Blanco, predicamos en grupos. Hoy todavía hacemos muchas cosas, pero lo hacemos con la misma pasión para Dios. Ahí está la diferencia. Dios quiere que experimentemos esa pasión,
¿Por qué? Porque el momento, oiga hermano, hoy se está viendo eso, que hoy el pastor, y yo creo que la hermana Rosalba ya ha pasado por eso seguro, pero el pastor ve que un líder, Dios mío, no ora, no ayuna, y uno, venga mijito, ¿usted qué pasa? Que no. Y entonces ellos, sus excusas, sus evasivas, ¿cuánto? Y entonces le dice el pastor, no, si no ora y si no ayuna, toca poner otro en ese cargo, porque necesitamos que actúe lleno del Espíritu Santo. Y cuando a este se le dice eso, entonces se revela. ¿Y sabe por qué? Porque no está en el Espíritu. No está en el Espíritu. No está en el Espíritu. Pero el que está en el Espíritu reconoce, es verdad. Hermano, yo le digo algo, Dios no quiere que la iglesia de hoy en el mundo se conforme con poco. Dios desea que la iglesia hoy en el mundo vea la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo lo que hoy Dios desea que se mueva en su vida, hermano. No importa quién sea. Oh, hermano, aquí está el Señor. Oh, hermano, Dios va a comenzar a usar los niños. Dios va a comenzar a usar niños para que vean su gloria. Ay, santo. Esos niños espirituales, Dios va a traer gente nueva con deseo de ver la gloria de Dios. Dios va a traer gente nueva con deseo de un mover del Espíritu Santo. Dios va a traer gente nueva que quiere danzar, hablar en lengua, que va a entender que no hay otra cosa más importante que la vida del Espíritu. Porque hoy muchos nos estamos pareciendo a esa religión de afuera, vacía, donde todo mundo alza las manos y adora, donde todo mundo canta y canta bonito, y nos movemos, oiga, y sentimos algo. ¿Sabe qué sentimos? Sentimos emociones encontradas. Ojo hermano, emociones encontradas, emocionalismos. Y es ahí donde se necesita el discernimiento de espíritu para saber qué es emocionalismo y qué es el espíritu. Porque la obra del espíritu es poder, es poder. La obra del espíritu es poder. La obra del espíritu es poder. Cuando el espíritu llega, sana al que está enfermo. Cuando el espíritu llega, bautiza al que lo está pidiendo. Coloca el don del espíritu. Dios quiere hacer eso en la iglesia de hoy. Hay una gran necesidad. Tenemos una gran necesidad. Hermano, tenemos una gran necesidad de detenernos en el camino que vamos y mirad y analizar si vamos bien o nos hemos extraviado. Debemos mejorar nuestros caminos. Dios me ha traído en esta mañana para que diga esto, hermano. Y no porque no se haya predicado. Es que aquí se ha predicado mucho de esto y se seguirá predicando. El problema es que hay veces, lamentablemente, lo que ha pasado, el pueblo deja de creerle al atalaya, deja de creerle al profeta, y entonces Dios tiene que traer otro atalaya, otro profeta. Oiga, hermano, y si por casualidad alguno dice, ojalá no vuelvan a invitar al pastor Leonel, Dios va a traer otro que va a decir lo mismo, porque Dios cuidará a su pueblo, Dios cuidará a su iglesia, porque la iglesia tiene que ser santa, vivir para Dios, vivir en el Espíritu, si quiere ir al cielo. Ese es el objetivo, ir al cielo.
Si su objetivo es ser aquí prosperado, enriquecerse, oh hermano, gloria al Señor, usted está en el camino incorrecto. Su objetivo que sea el cielo, hermanos. Si Dios lo va a enriquecer, Él lo va a hacer. Si Dios le va a dar más de lo que tiene, le va a dar más. Porque al que tiene, más se le dará. Alabe al Señor. Al que tiene, más se le dará. Dios le va a dar más, hermano. ¿Y sabe para qué le va a dar más? Para que usted siga apoyando la obra, para que usted siga apoyando los misioneros, para que usted siga apoyando los pastores, para que usted siga apoyando la zona, para que usted siga apoyando esa ofrenda misionera, para que usted siga apoyando en el ensanchamiento de la obra. Para eso le va a dar más. Pero ojo, necesitas al Espíritu Santo aquí, porque si no está ahí, entonces todo lo que el Señor le va a dar lo va a amontonar para usted. ¿Y sabe cómo vamos a terminar? Fracasados como Nabal, que solamente pensaba en él. Amén. Que se olvidó de los que le sirvieron, que se olvidó de los que los cuidaron. ¿Quién? David, quien peleó contra los enemigos para que él viviera bien. Y cuando tuvo necesidad David, y fue allá donde este hombre le negó todo. Y si no fuese sido por la sabia Abigail, hermano, por esa mujer de razonamiento, amén, sin duda David hubiera destruido toda esa familia. Amén. Pero Dios bendiga a esa Abigail, que se presentó ante el Señor, que llevó lo que el Señor necesitaba. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque era entendida. Dios quiere que usted en esta mañana sea un pueblo entendido. Colóquese de pie en esta mañana, hermano. Aquí está el Señor, aleluya.